Estimada audiencia, hoy en el Alonso Pérez Díaz seguimos con la semana de inauguración de la Biblioteca del Centro. Como ya dijimos, es la biblioteca de siempre, pero estuvo varios cursos cerrada por diversos motivos, como la pandemia de COVID. Estamos realizando una inauguración que es en realidad una reapertura después de un trabajo de lavado de cara que empezamos el verano pasado. El día de la biblioteca es hoy, 24 de octubre, y ayer vino Elsa López. Como invitado para hoy tenemos a Anelio Rodríguez Concepción, narrador, poeta, ensayista y profesor de lengua. Buenas tardes, Anelio. Es todo un honor tenerle aquí. Buenas tardes. Estoy muy contento de estar aquí porque yo fui alumno de este instituto hace ya muchos años y la verdad es que es una satisfacción. Me siento en casa. Para empezar, una pregunta obligatoria. ¿Qué le parece la biblioteca que estamos inaugurando? ¿Qué impresión le da? Todas las bibliotecas me gustan. La impresión que me da cualquier biblioteca siempre es buena. Más aún si está en un centro de enseñanza. Los centros educativos, colegios, institutos, universidades, centros de FP, todos los centros educativos deben tener su propia biblioteca, porque en la biblioteca se guarda como un tesoro algo que es en apariencia intangible, no lo es porque existe, lo podemos tocar, lo podemos ver, lo podemos oler, que es un conjunto de libros, ¿no? Y simboliza el afán de conocimiento de los seres humanos y la necesidad de conservar esos conocimientos. Entonces, en un centro en el que no hay biblioteca, ahí falla algo, es como una mesa que cojea, tiene una pata rota. Entonces, cualquier biblioteca siempre me da buena impresión, buenas vibraciones. Esta mañana vino a hablar con los chicos de tercero de ESO del relato El León de Mr. Sabas. ¿De qué trata y piensa que es importante la literatura en el mundo de hoy en día? Voy a empezar por lo segundo. Yo creo que la literatura siempre es importante y necesaria. En el mundo de hoy en día, en el del día de mañana, en el mundo de ayer, es necesario, es consustancial al ser humano, que es el ser humano siempre es un culo inquieto y tiene una necesidad perentoria de descubrir cosas, de entretenerse con las palabras. Las palabras son un vehículo de comunicación. El ser humano necesita comunicarse continuamente. Entonces, la literatura siempre es necesaria. Pero ahora mismo, más que nunca, porque estamos invadidos por una falsa creencia de que las nuevas tecnologías son la gran panacea universal. Las nuevas tecnologías son efímeras, se están continuamente, te prometen el oro y el moro y luego al momento te das cuenta que tenían fecha de caducidad, cosa que no ocurre con el libro, que se mantiene ahí en el mismo formato, el mismo concepto, siglo tras siglo, mientras que las nuevas tecnologías van cambiando. Yo lo he vivido desde chico, he ido viendo la evolución de las nuevas tecnologías, se vuelven obsoletas enseguida. Entonces ahora más que nunca es necesaria esa transmisión de memoria humana a través de las palabras. Por lo tanto, sí, la literatura es necesaria hoy más que nunca. Hay que descreer de todo eso que llamamos realidad virtual y, por supuesto, hay que descreer de la inteligencia artificial, que nos proporciona grandes logros en el mundo científico, en las mesas de operaciones, la cirugía, por ejemplo, ¿no? En la medicina, pero luego en otras la inteligencia artificial puede ser muy peligrosa. Y de eso ya nos han hablado grandes escritores con grandes obras literarias. Por ejemplo, el novelista Arthur C. Clarke, con 2001, Una odisea en el espacio. O Dick, el autor del cuento que dio lugar a la película Blade Runner, que creo que sueñan las ovejas, no me acuerdo el título, pero bueno, habla de cómo en un futuro que no sabríamos definir o describir muy bien, cómo puede darse el caso de que la máquina
llegue a tener alma, llegue a tener un sentido humano, entre comillas, ser capaces de vengarse de sus amos humanos, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, pues la inteligencia artificial abre la puerta a un montón de peligros, detrás de los cuales están los seres humanos. Y respondiendo a la primera pregunta, es un cuento, El León de Mr. Saba, es un relato que escribí hace muchos años, basado en una historia oral que me contaron mis mayores, mis tíos, mis tías, mi madre, gente mayor. Y aparentemente cuenta una historia real. Digo aparentemente porque luego, después que se publicó en un volumen de cuentos, hace años, empezó a aparecer gente que decía, mira, esta historia no es del todo exacta. Y eso me obligó a investigar, ir más allá, y de ahí salió otra cosa, que un libro que se llama Historia de Mr. Saba, domador de leones y su admirable familia del circo Totti. Es un título un poquito largo, pero da cuenta de lo que es el libro, ¿no? Para acabar, nos gustaría que nos hablara de sus autores preferidos y que dé alguna sugerencia para alguien de secundaria al que le gustaría iniciarse en la lectura. Bien, mis autores favoritos son muchísimos, muchísimos, muchísimos. Me cuesta dar un nombre, pero yo hablaría, yo creo que es importante el mundo de los griegos. Habría que leer a Homero, por supuesto, el autor de esas dos grandes epopeyas, la Ilíada y la Odisea. Hay que leer a los grandes tragediógrafos griegos, Esquilo, Sófocles, Eurípides. Luego hay que leer la Eneida de Virgilio. Después ya entramos en la Edad Media, hay que leer las Metamorfosis de Ovidio. Hay que leer luego en la Edad Media, por supuesto, los grandes poemas épicos. En España tenemos la canción de Miocid, o el cantar de Miocid, o el poema de Miocid. En Francia está la chanson de Roland. Luego están las leyendas artúricas en el Reino Unido. En fin, la Divina Comedia, que es la última gran obra de la Edad Media en Italia. Y en España tenemos la Celestina, el Lazarillo de Tormes, que es una obra anónima, como ustedes saben. Y, en fin, es que, fíjate, voy por el siglo XVI, el Quijote, Cervantes, hay que leer el Quijote. En fin, y es que no acabo, porque a medida que van pasando los siglos, yo creo que aumenta el número de obras interesantes y de autores, ¿no? Y los autores rusos, Tolstoy, con su magna obra Guerra y Paz, Dostoyevsky, con sus grandes novelas, Crimen y Castigo, los hermanos Karamazov, El Idiota, etc. Los cuentos de Anton Chekhov, también ruso, maravilloso autor. En Francia tenemos a Balzac, a Flaubert, a Maupassant, en fin, es que la lista es infinita. Y en España yo recomiendo que lean a Benito Pérez Galdós, un canario universal y uno de los grandes, seguramente el mayor novelista que ha dado la literatura española. En fin, son muchas las recomendaciones. Los clásicos de la historia. Sí. Y teníamos otra pregunta. Cada autor tiene su propio proceso a la hora de plantearse, idearse cómo va a escribir un texto. ¿Cuál es su proceso personalizado a la hora de coger ideas y escribir sobre todo? Bueno, voy tomando notas en una libreta, notas a mano, con un bolígrafo. En una libreta voy tomando notas y ahí se va macerando algo que poco a poco se va consolidando y a lo mejor da lugar a un libro, ¿no? Pero no siempre. Tengo muchas notas que se han perdido, están en un limbo, digamos, de libros que no se han escrito y que posiblemente no se escriban nunca. Pero de otras notas sí han salido libros. Y sobre todo
leyendo mucho, porque yo creo que el escritor no solo es el que escribe mucho, sino el que lee mucho. Un escritor que no lee o que lee poco a otros escritores realmente no es un escritor, es otra cosa, es otra cosa. El verdadero escritor es el que lee continuamente, tiene que dialogar con otros escritores, un diálogo imposible, bueno, no del todo imposible, pero yo leo a Shakespeare, mira, antes no lo nombré, Shakespeare, una figura clave en la historia de la literatura, y es una maravilla la obra de Shakespeare, ¿no? Diría que toda su obra. Yo leo a Shakespeare, directamente estoy dialogando con él. Igual que los pintores van al Museo del Prado y se ponen a contemplar un cuadro de Velázquez y se rompe la línea del tiempo, quedan abolidas las reglas del paso cronológico. Esa persona está mirando, pongamos, Las Meninas en el Museo del Prado. Ese pintor que está mirando la obra de otro pintor, en ese momento no hay tiempo, no ha transcurrido el tiempo entre Velázquez y ese pintor del siglo XXI. Están frente a frente, ¿no? Pues con la literatura ocurre algo igual, porque los grandes temas del mundo clásico perviven hoy. Somos el mismo bicho, tenemos las mismas necesidades que 8 siglos antes de Cristo, las mismas. Tenemos hambre, dormimos por la noche, estoy hablando en general, ¿no? A grosso modo. Comemos, amamos, nos enfadamos, tenemos sentimientos encontrados muchas veces, nos contradecimos, somos el mismo bicho. Muchas gracias, don Anelio. Ha sido un placer tenerlo aquí. Espero que haya despejado muchas dudas sobre el León de Mr. Sabas, que las había, y también sobre la creación literaria en general. Tendrá la puerta del Alonso siempre abierta. Muchas gracias. Pues eso es todo, queridos oyentes, y esperamos que les haya gustado nuestra segunda entrevista de esta semana con motivo de la inauguración de la Biblioteca del Centro. No se pierdan las demás entrevistas que tenemos planeadas y que estamos haciendo, y seguro que les gustarán también. Un saludo y hasta pronto.